Ahora sí. Vamos a iniciar la clase. Con algo que se llama, dame un segundito, que no quiere abrir. Listo. Con algo que se llama present continuous, ¿sí? Presente continuo. ¿Qué es el presente continuo y cuándo se utiliza? Se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo en este mismo momento, ¿sí? Me explico. Si en español yo digo, yo estoy hablando ahora, esa es la acción que yo estoy haciendo ahora, ¿sí? Yo estoy comiendo pizza. Entonces, supongamos que en este momento yo aquí tengo un pedazo de pizza y yo me estoy comiendo un pedazo de pizza. Yo estoy escuchando, ustedes están escuchando, ¿sí? Ese escuchando, ese ando, endo, que está al final del verbo, es lo que me dice que el verbo está en presente continuo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma? La manera afirmativa tenemos el sujeto, ¿sí? Después le sigue el verbo to be como verbo auxiliar. El verbo to be fue lo que vimos el día martes, ¿sí? Entonces, todo eso es como acumulativo. Si a mí me aparece el verbo to be, automáticamente el verbo to be es un verbo auxiliar. Entonces, sujeto, el verbo to be, el verbo principal terminado en ing, ¿sí? Wearing. Entonces, wear es la base del verbo. Wear significa vestir, pero si yo quiero decir vistiendo, ese ando, endo, sería en inglés ing. Yes, ing. So, they are wearing, ellos están usando pantalones blancos, white pants. ¿Sí? Si yo voy a hacer una negativa, la negación debe ir después del verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El verbo to be. Entonces, they are not wearing white pants. ¿Sí? Y si yo voy a hacer una pregunta, entonces yo debo cambiar el verbo auxiliar de posición con el pronombre personal, ¿sí? Es decir, el sujeto de quien estamos hablando. Es decir, que este pasa a estar a primero de la oración y este pasa a estar de segundo. Entonces, are they wearing white pants? Entonces, ellos están usando pantalones blancos, ¿sí? Vamos a hacer otros ejemplos. Tenemos I am working, ¿sí? I am not working. Am I working? Aquí con este tiempo lo que hay que tener en cuenta es cuál es el verbo to be que le corresponde a cada pronombre, ¿sí? Porque working para todos quedaría igual. No importa si es tercera persona o no, working va a ser lo mismo, ¿sí? Es como en español. Si yo digo, yo estoy trabajando, ella está trabajando, ustedes están trabajando. Lo único que cambia es ese estoy, está, están, estamos. Pero trabajando, en cualquiera de los casos va a quedar igual. ¿Sí? Igual en inglés. Entonces, I am working, you are working, we are working, they are working. Pues los que van con are y después he is working, she is working, perdón, it is working, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos tenemos
You are learning English now, ¿sí? You, tú o ustedes, are, están o estás learning, aprendiendo. Learn, aprender, ¿sí? Solito. O aprendo. Con el ing, aprendiendo inglés ahora, ¿sí? So you are learning English now. You are not swimming now, ¿sí? Entonces tú no estás nadando ahora. No estás nadando ahora. Entonces you are not swimming now. Esa sí es una pregunta. Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? ¿Sí? Entonces, vamos a coger esta. Ahorita explico la última. Y tenemos you are learning English now. ¿Sí? Entonces, si yo quiere decir que tú no estás aprendiendo inglés ahora, entonces uno primero coloca el sujeto, es decir, you. Después coloca el verbo auxiliar, que sería en este caso are, más la negación, not, el verbo principal, terminado en ing, learning, y el resto de la oración, English now. You are learning English now, you are not learning English now. Y si yo hago una pregunta, entonces cambio de puesto, de posición, el verbo auxiliar con el sujeto. Entonces, are you learning English now? You are swimming now. ¿Sí? Vamos a hacer esta entre todos. Dice, you are swimming now. Si yo la quisiera hacer negativa, ¿cómo creen que quedaría? Pues sería you are. You are. ¿Qué más? Not. Very good. You are not swimming now. Very good. You are swimming now. You are not swimming now. Y si yo lo quiero hacer en modo de pregunta, ¿cómo quedaría? Are you swimming now? Very good. Are you swimming now? Very good. Tenemos aquí, she is sleeping. Yo lo hago más arriba. Listo. She is sleeping. Si yo quiero decir que ella no está durmiendo, ¿cómo quedaría? She is not sleeping. Very good. She is not sleeping. Good. Y si lo hago en forma de pregunta,
Are you sleeping? Recuerda de quién estamos hablando en este momento, ¿no? Ella, profe. Estamos hablando de ella. Ay, ay, la patica, la patica. Ah, perdón. Entonces, si estamos hablando de ella, entonces, ¿cómo quedaría la pregunta hablando de ella? Perdón, si era she are sleeping, ¿no? O... Bueno, no me confundí. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esa oración? El verbo auxiliar es are, ¿no? De esta oración. Ah, ya. Es is. Ujú. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Is she sleeping? Very good. Sí, sí, sí. Sí, Joana también está muy bien. Sí, aquí mirando. Ay. Is sleeping? Very good. ¿Sí? Entonces aquí hay que ver si va con am, con are o con is. Eso es ese es el verbo to be en presente. Y el verbo to be siempre va a ser un verbo auxiliar. O en la mayoría de los casos. ¿Listo? Entonces, bueno, esta. I am not going to the party tonight. Esta es porque también se puede utilizar el presente continuo para hablar sobre futuro, ¿sí? Que solamente les voy a explicar, pero pues si se les olvida, pues no es que pase mucho. ¿Cuándo se está hablando de futuro? Cuando se coloca una expresión de tiempo, ¿sí? Entonces, ejemplo, si se pone una expresión de tiempo es cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de hoy, de mañana, de ayer, hace 2 días, del próximo año, ¿sí? Esas son expresiones de tiempo. Si yo, por ejemplo, digo el próximo mes, automáticamente uno sabe que es algo en el futuro, ¿sí? Es algo que no ha sucedido aún. Todavía falta un mes para que pase. Si yo digo la semana pasada, automáticamente yo sé de que yo estoy hablando de algo en pasado. Buenas noches. De que yo estoy hablando de algo en pasado. Pues porque fue la semana pasada, sí, es algo que ya pasó. La palabra lo dice todo también, ¿no? Entonces, esas son las expresiones de tiempo. Entonces, por ejemplo, para hablar de futuro con presente continuo, debe haber una expresión de tiempo. Es decir, debe decir, por ejemplo, esta noche, mañana, el próximo mes, el próximo año, ¿sí? Algo así. Aquí dice, I am not going to the party tonight. Yo no voy a ir a la fiesta de esta noche, ¿sí? Que en español la traducción no da literal. Con este tiempo no da literal, pero bueno. Entonces, este tonight me dice que está en futuro, ¿sí? Esta noche. Es algo que aún no ha sucedido. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, algo con este tema. No. Ok. Entonces, ¿cuál es la actividad? Siempre me falta ponerle este verbo. Caramba. Ah. ¿Cuál es la idea? La idea es colocar el verbo que está entre paréntesis. Es usar el verbo que está entre paréntesis y convertir la frase en presente continuo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la primera juntos. Si aquí dice my son, espacio, el verbo principal es talk on the phone right now. Entonces, primera pregunta. My son es mi hijo. Si yo quiero reemplazar my son
por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Es el que está en color azul. He. Por he. Very good. Entonces, my son, si yo lo reemplazo por he, es decir, por él, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a my son? Very good, Joanna, y very good, Andrea. Ah, esto sería is. Porque si yo estoy reemplazando my son por he, es decir, por él, y yo quiero decir él es o él está, en este caso sería él está, pues el que le corresponde a my son, o el que le corresponde a he, más bien, sería is. Ahora, si yo quiero decir hablando, ¿qué era eso que yo debía colocar al final del verbo para que me diera el ando, endo? ¿Cómo digo el hablando? ¿Sería talking? Very good. Sería talking. ¿Sí? My son is talking on the phone right now. Mi hijo está hablando. Este ING me dice que es el ando, endo. Uy. Es el ando, endo de la, pues del verbo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay que hacer una pregunta en la segunda. Aquí es una negativa en la sexta. Y esta en la séptima es otra pregunta. ¿Sí? Entonces, le voy a dar unos 4 minutos más o menos, 4 o 5, para hacer estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como estas 7. Ya. Que luego lo vamos a corregir entre todos. Sí, y ahorita trabajamos con un texto que está acá abajo, pero ahorita. ¿Sí? Entonces, 4 minutes, 4 minutos para hacer estas 7. ¿Sí? Los verbos principales son los que están entre paréntesis, ¿vale?
Listo. So, number 1, ya lo hicimos. Number 2, you sleep. Es una pregunta. Entonces, ¿cómo quedaría? Ahí sería you are asleep. Recuerda que es una pregunta. ¿Sí? Are, Sí, are you asleep? Perdón. Are you, ¿cómo digo durmiendo? Porque sleep es dormir. Sleeping. Very good. Sleeping. Very good. No se les olvide este ing, que eso sería como el durmiendo. No, sí, la verdad es que no entendí muy bien el ejercicio. Ok. Ahora ahí lo vamos haciendo a ver. Listo. Jason. Number 3. Jason. Entonces, primero, si yo quiero reemplazar Jason por un pronombre personal, ¿por cuál sería? ¿Sí? Very good, sería por he. Entonces, como dijo el compañero, si es con he, el verbo to be que le corresponde es is. Dice Jason is, y si yo quiero decir haciendo, ¿cómo quedaría este verbo? Doing. Very good. Doing, very good. Jason is doing his homework at the moment. ¿Sí? Él está haciendo su tarea en este momento. ¿Quién? Jason. ¿Ok? Very good. También las del chat, también las estoy leyendo. Ay, ¿qué me hizo? Ya. So, Tom, espacio, work on a project nowadays. Entonces, la idea es decir que Tom está trabajando en un proyecto actualmente. ¿Cómo quedaría? Tom is working on a project. Very good. Tom is working on a project nowadays. Very good. My kids, espacio, play in the garden now. Entonces, primero, si yo quiero reemplazar my kids, mis hijos, mis niños, por un pronombre personal, ¿por cuál sería? They are. Very good. Sería por they. Entonces, sería my kids are, y si yo quiero decir jugando, Playing. very good, playing. Very good. ¿Sí? Some people, espacio, wait to talk to you. Entonces, esperan, algunas personas esperan para hablar contigo. People siempre va a ser plural. People significa personas, plural. Entonces, some people wait to talk to you. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? Are waiting. Are waiting to talk to you. Very good. Algunas personas están esperando para hablar contigo. ¿Sí? My wife, espacio, not cook today. ¿Sí? Es negativa. ¿Cómo quedaría? Is not cooking. Very good. My wife is not cooking today. ¿Sí? Y por último, Lucas, espacio, for his exam right now. Y es una pregunta.
Entonces, si es una pregunta y estamos hablando de Lucas, ¿cómo quedaría? He is student for an exam, right? Recuerden que es una pregunta. Sí, sería he. Eso sí está correcto, sí sería he. Pero es una pregunta. Student. Ay, calmaos. Studying está bien. ¿Sí? Pero si es una pregunta, ¿qué debo colocar de primero? Is he? Very good. Is he? Is Lucas, or is he studying for his exam right now? Y recuerden que si es una pregunta, el verbo auxiliar pasa a estar de primero. ¿Sí? Y después seguiría la persona de la que se está hablando. ¿Sí? Entonces, repito un momentico. Presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo en este momento. Se conforma como en español, ¿sí? El pronombre, o pues la persona a la que se está hablando, que en este caso sería mi hijo, el verbo to be, ¿sí? Que es el verbo ser o estar en español, o en inglés. Bueno, sería el verbo ser o estar, y el verbo principal terminado en ing, que ese ing sería como el ando, endo en español, ¿sí? Entonces, mi hijo está hablando. Esto nos diría el ando, en donde está hablando, ¿sí? Very good. Entonces, muchachos, hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, algo sobre este tema? De todas maneras, yo al parecer me va a rendir mucho el tiempo hoy, entonces si algo yo hago un repaso al final de la clase, ¿vale? Porque yo sí veo que hoy el tiempo está rindiendo mucho. Listo, entonces voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a ver unas cositas pues, de gramática, ¿sí? Entonces, tenemos a en en, ¿sí? Que significa un o una. Solamente esto se utiliza en singular, ¿sí? Es decir, no se utiliza para hablar de unos, unas. Solamente es uno o una, ¿sí? Entonces, a se coloca cuando la siguiente palabra comienza por consonante y an se coloca cuando la siguiente palabra comienza por vocal, ¿sí? Entonces, tenemos a car, a dog. Entonces, a car, un coche o un carro. A dog es un perro, ¿sí? Como esta palabra de aquí comienza por consonante, entonces la anterior sería solamente A, ¿sí? A car, a dog. Pero an se coloca, se utiliza cuando la siguiente palabra comienza por vocal, como esta. Elephant comienza por vocal, o egg, que también comienza por vocal, ¿sí? Comienzan por E. Entonces, an elephant, an egg, ¿sí? Entonces, A cuando la siguiente es con consonante y an cuando la siguiente es con vocal. Entonces, de ejemplo, o bueno, pregunto yo, si esta empieza por consonante, entonces esta sería A o N. Que sería el segundo A. Very Hey, good. A back, very good. Number 2, ice cream. An. Yes. An ice cream. Very good. Un helado. Es una bolsa. Esto es un helado. Monster. A. Very good. A monster. An umbrella.
An. Very good. An umbrella. ¿Sí? Empieza por vocal, perdón. Entonces esta debe ir con N. ¿Sí? Listo, pues hasta ahí. Bien. ¿Sí? Lo pongo. Entonces, muchachos, en inglés, no, pero ¿cómo la cosa? En español nosotros tenemos el verbo haber, ¿sí? Uno dice hay, hubo, habrá, ¿sí? Y es un verbo. En inglés el verbo no existe. Ese verbo no existe. ¿Sí? Entonces, se utiliza there is y there are. There is siempre es cuando es singular. And there are siempre se utiliza cuando estamos hablando de plural. ¿Sí? Entonces, there is se utiliza para decir hay en singular. Ejemplo, there is one butterfly, ¿sí? Hay una mariposa, solamente una, no más. There is one butterfly. There is an umbrella. También se puede utilizar el a y el n, por eso lo expliqué primero. Entonces, there is an umbrella. Hay una sombrilla. There is an egg. Hay un huevo. ¿Sí? There is a bag, ¿sí? Un bolso, una bolsa, un bolso, ¿sí? There is one, que está diciendo específicamente el número 1, o a o an, que pues sería un o una, ¿sí? Y tenemos there are, que se utiliza para decir hay en plural. Entonces, there are 3 butterflies, ¿sí? Hay 3 mariposas. Si yo digo hay muchas mariposas, pues también es plural, ¿sí? There are many butterflies. Many, dice many, significa muchas. There are many butterflies. Si yo digo, así sea que solamente hayan 2, pues ya el hecho de que sean 2 ya es plural. Entonces, there are 2 dogs. Hay 2 perros, ¿sí? Entonces, there are siempre es en plural y there is siempre es en singular. De singular 1, plural 2 o más. ¿Sí? Entonces, si aquí dice one car, es decir, un carro, entonces con there is o there are. There is. Very good. There is one car, ¿sí? Hay un carro. Y literal está diciendo que hay solamente uno, el número 1, un carro. 7 flowers, 7 flores. There is or there are. They are. Very good. There are 7 flowers. Hay 7 flores. A basket. There is or there are. Es una cesta, ¿no? Es una sola cesta. Entonces, there is or there are. There is. Very good. Y la última dice lots of chairs. Ahí sería there are, pero entonces eso también se puede pronunciar como there solo. No, there solita no. Sí, entonces sería there are. Very good. There are lots of chairs. ¿Sí? Hay muchas sillas. Lots también significa muchas. Hay muchas sillas. ¿Sí? Si ustedes colocan there solo significa allá. Entonces, allá hubiera sido literal, allá muchas sillas.
Entonces aquí pues podemos decir que allá hay, o pues solamente hay muchas sillas. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Ahora la idea es con este sí presten atención, bueno, un poquito más, no sé, porque este es un poquito confuso, ¿sí? Tenemos this, that, these, and those, ¿sí? This, que es singular, se traduce como esta en español, ¿sí? Se utiliza cuando estamos hablando de algo que está cerca. Singular, pero que está cerca. Ejemplo, yo en este momento tengo un vaso en mi mano. Entonces, este vaso, ¿sí? Yo digo este porque está cerca, porque lo puedo tocar, lo puedo manipular, lo puedo oler, ¿sí? Lo alcanzo a coger desde aquí donde estoy. Este vaso. This glass sería this. Yo aquí tengo un plato con un pastelito. Entonces yo digo este plato, este que yo tengo en mi mano, este que está cerca de mí, este que yo alcanzo a coger, ¿sí? Este que yo puedo ver, este plato, this plate, ¿sí? Diferente, perdón, a that, que también es singular, pero se utiliza cuando algo está lejos, ¿sí? Entonces, si this es este y es cerca, that sería ese, aquel, esa, aquella, es decir, cuando algo está lejos. Yo estoy aquí en el comedor y pues de aquí yo alcanzo a ver la cocina. Yo aquí alcanzo a ver un pocillo, ¿sí? Yo digo ese pocillo. Ese pocillo porque ese pocillo está lejos de mí. Dale, digamos que yo lo puedo ver, pero desde aquí donde yo estoy yo no lo alcanzo a tocar, ¿sí? Entonces, ese pocillo, ¿cuál? Ese de allá, el que está en la cocina, ese, aquel, ¿sí? Y pues es singular, entonces, that mug, pocillo sería mug, entonces, that mug, that, aquí también alcanzo a ver una olla, entonces, that pot, acá alcanzo a ver la nevera, entonces, that fridge, ¿sí? Que solamente es una cosa, pero está lejos, ¿sí? Esa nevera, ese pocillo, esa olla, ¿sí? Diferente de this, que es plural, pero cuando está cerca, es decir, estos, estas. Entonces, estos, yo acá tengo otro plato también, ¿no? Les digo estos platos, porque tengo dos platos. Estos platos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo sería la pronunciación de this o sea, es que suenan casi parecido, ¿no? Sí, suena muy parecido. Es que este es como this y este es como si como este es una S, digamos, y este suena como si este fuera una Z. These. Una Z como, pero muy marcada. Z. Ah, ok. Sí, entonces this and these. Pero pues sí, la verdad cuando uno está hablando muy rápido no es que se note mucho la diferencia. Uno mira más bien como el contexto. Entonces, allá. Entonces, sientes plural y cerca. Entonces, estos platos. These plates. These ones. Estos que tengo acá. Supongamos que yo acá tengo, yo tengo mis aretes acá. Entonces, these earrings, estos aretes, pues porque son dos aretes. Entonces ya es plural. Entonces, these earrings, ¿sí? Y pues están cerca, yo puedo tocarlos, los puedo sentir, pues los tengo puestos, ¿no? Entonces, pues, sí. Diferente a those, que también es plural, pero se utiliza cuando estamos hablando de algo que está lejos, ¿sí? Entonces, esos, esas, aquellos, aquellas. Entonces, de aquí yo puedo decir que, bueno, en la cocina hay muchos platos que acabé de lavar. Entonces, esos platos, esos que están en la cocina, esos que están lejos, ¿sí? Esos platos. ¿Qué otra cosa tengo por acá?
esas cucharas, ¿sí? Yo aquí veo puras cosas de esas cucharas, esos cuchillos, porque tengo dos cuchillos, esos cuchillos, ¿sí? So, those knives, esos cuchillos, those plates, esos platos que están por allá, those spoons, esas cucharas, esas que están en la cocina, ¿sí? Esas que están lejos. Entonces, those sería esos, esas, aquellos, aquellas, es decir, cuando algo está lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahorita, primero quiero quiero identificar bien cuál es el que es plural y cuál es el que es singular. ¿Cómo lo vamos a distinguir? La respuesta tendría que ir con is o con are, ¿sí? Sería lo mismo que este ejercicio acá arriba, ¿sí? Que is era cuando hablamos de singular y are cuando hablamos de plural. Aquí va a ser igual. Entonces, number 1 dice those, espacio, red handbags. Entonces, ¿es plural o singular? Ahí sería plural, Entonces, ¿con cuál iría? con are. Very good. Those are red handbags. That, a red pencil. ¿Cómo sería? Is. Mm. That is a red pencil. Good. Those, pues como está acá arriba, sería those are blue pencils. This, ¿con cuál iría? Is o are? Is. This is a green pencil. Me faltó el A, pero bueno. And these, espacio, pencils. Todos están hablando de lápices, todos. Es plural, ahí sería are. Very good. Ah, these are pencils, ¿sí? Entonces, esas son maletas de manos rojas. Ese es un lápiz rojo. Esos son lápices azules. Este es un lápiz verde. Y estos son lápices. ¿Sí? Esa es para la actividad número 1. Para la actividad número 2. Ahora sí, necesito saber si es plural, si es singular, si está cerca o si está lejos. ¿Sí? Entonces, estos de acá, si estos de aquí están en plural, ya, they're plural. And they're near, es decir, están cerca, plural y cerca. ¿Cómo se decía? Sí, ¿cómo se decía eso? ¿Cómo se decía estos? This. Yes, exactly. These. Ah, me perdí, ¿eh? Ya. These are rulers, ¿sí? These. Estos son reglas. Number 2. La manita está por acá. Está far away, es decir, está lejos. Es just one. Solamente es uno. Entonces, ¿cómo iría esa? ¿Cómo se dice este? Es that. Ah, no, porque está lejos, ¿no? Entonces sería those. Pero ¿cuántos hay ahí? Ah, sí.
Ay, se me borró esto, bueno. Ya. That, porque solamente es uno, pero está lejos, ¿sí? What about this one? ¿Cómo sería esta? Ahí sí sería this. This. Y la última, pues acá hay como 4 sombreros. Yo sé que no tiene cara, pero pues hay 4 sombreros. Ahí sí sería, ¿cómo es que se pronuncia? Those. Those. Very good. Those. Okay. Y listo. Hasta ahí con esos. Entonces, ahorita, para terminar esa presentación, la idea es hacer la actividad, que esta no la hemos hecho, no. En donde cada uno de ustedes me va a describir la ropa que está utilizando en este momento, ¿sí? Porque vamos a empezar a hablar de adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es el que le da una cualidad, el que describe al sustantivo, ¿sí? ¿Cuál es el sustantivo? Sustantivo puede ser una persona, un objeto, un animal, ¿sí? Eso es un sustantivo. Es decir, de quién estamos hablando o de qué. Entonces, ¿qué era lo que yo iba a decir? Se me fue la paloma. Listo. Entonces, si vamos a hablar de adjetivos, pues yo no sé si les dije esto el martes y si no, pues lo digo y si lo digo, pues lo repito. El sustantivo, vamos a utilizar un sustantivo ahorita. Vamos a hablar de limón. Limón. Si yo les digo a ustedes, o yo les pregunto a ustedes que me describan un limón, ¿cuál sería, o qué son las posibles respuestas que me pueden dar para describir un limón? Supongamos que yo no conozco, yo no sé qué es un limón. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del limón? Pues que en español. Sí, en español, sí, sí, sí. Profe, que es verde y ácido. Que es verde, que es ácido, muy bien. ¿Qué más? Dame más. Sí, pues que es una fruta verde, ácida. Redonda, profe. Redonda. Entonces tenemos verde, ácida, redonda. ¿Qué más? Y se acabó la descripción del limón. Ok. Tiene semillas, sí. En inglés sí hay un adjetivo para eso. En español creo que no. Pero en inglés sí. Cuando se habla de que algo tiene semillas o no las tiene. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Ustedes sí, todos lo que ustedes dijeron, que un limón, entonces cada uno tiene una imagen mental de limón, que es verde, hay unos, de por sí se supone que el limón es amarillo, ¿no? Que la lima es la verde, pero pues bueno, para nosotros es la misma vaina. Entonces, el limón puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser grande, porque hay unos limones grandes, esos Tahitís que llaman eso, bueno, o los pequeños, que son los pajaritos, son jugosos, son ácidos, tienen semillas, la textura por fuera es, pues, una textura dura, o sea, la cáscara es una textura bastante dura, ¿sí? Yeah, lemon is a citrus, very good. Es un cítrico. Very good. Entonces, todas esas descripciones que usted me dieron de limón son adjetivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los adjetivos en inglés? En español nosotros diríamos que el limón verde. ¿Sí? Uno primero coloca el sustantivo y después coloca la descripción.
color verde es una descripción. Entonces, limón verde. En inglés sería al revés. Uno primero coloca el adjetivo, que en este caso es el color, es decir, green, y después coloca el sustantivo, que sería lemon. Green lemon. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las prendas de vestir, ¿sí? Y yo voy a decir que yo tengo unos pantalones, yo qué sé, negros. Entonces, pantalones negros. ¡Ay! ¿Dónde compraste pantalón negro? Sí, pantalón negro. Pantalones negros. Entonces, si yo voy a decir pantalones negros en inglés, yo primero tengo que decir el color y luego tengo que decir la prenda de vestir, ¿sí? Entonces, esto quedaría al revés. Black pants, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, porque en inglés sí está incorrecto decir como en español, si uno dijera, por ejemplo, lemon green, no, eso está mal dicho, ¿sí? O pants black, también está mal dicho. Entonces toca invertirlo, ¿sí? Toca colocarlo a lo que nosotros sería al revés, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Cada uno de ustedes va a describir lo que está vistiendo en este momento. Yo estoy vistiendo, I am wearing, pues es presente continuo, por eso lo dejé para hoy. I am wearing es yo estoy usando o yo estoy vistiendo. Entonces, I am wearing blue pants, es decir, pantalones azules, a gray blouse, entonces una blusa, gray, gris, and black glasses, ¿sí? Y gafas, glasses, negras. ¿Sí? Pues estoy descalza, no tengo nada más. Lo que sí les voy a poner por aquí, porque me faltaron fueron las chanclas. Flip-flops. Flip-flops son lo que nosotros llamamos chanclas. ¿Sí? Las chanclas pasadas en la casa. ¿Sí? Voy a poner esto más oscuro porque no creo que se vea mucho. Listo. Entonces, la idea es hacer la oración como está acá arriba. Entonces, no, hagamos la letra. Para todos es diferente, ¿no? Pero todos van a empezar diciendo I am wearing. Que sería yo estoy usando o yo estoy vistiendo. Y ya a partir de aquí, pues todo cambia. Entonces, I am wearing. ¿Qué estoy vistiendo? I am wearing a black and white dress. Es lo que estoy usando yo en este momento. Yo estoy usando un vestido blanco y negro. I am wearing a black and white dress, perdón. ¿Sí? Black and white dress. Y pues estoy descalza, entonces pues ni modo. ¿Sí? Entonces, la idea es que le voy a dar 5 minutos. Si hay algo del vocabulario que no está ahí, que ustedes tengan puesto, me dicen. Profe, yo tengo una gorra puesta. ¿Cómo se dice gorra? Uno la pone, ¿sí? O no sé qué más podría estar ahí. Si alguien ya está en pijama, entonces, profe, ¿cómo se dice pijama? Pues se dice pajamas, pero pues yo lo escribo por ahí, ¿sí? Entonces les voy a dar unos 4 o 5 minutos, ya sea que me lo digan, que me lo escriban, toda la idea es que me participen, ¿sí? Entonces sí, 4 o 5 minutos para esto. Una pregunta, ¿quedó entendido lo que hay que hacer? Very good, William. Entonces, ¿sí quedó entendido? Listo. Entonces, 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutes. Profe, ¿cierto que
en inglés no existen las zapatillas o cómo se dirían los tenis deportivos. Sería sneakers. Ya lo pongo. Ay, me metí donde no era. Sneakers. O ni siquiera las zapatillas. Ve, pero pues, entonces sería algo así como I am wearing a blue jean, a white shirt, and brown sneakers. ¿Sí? Yes, very good. Ah, bueno, yo no puse shorts, ya que alguien me preguntó. No puse shorts porque shorts es lo mismo en español que en inglés, ¿no? Pero pues bueno, también shorts, sí, es válido. Sino que uno aquí lo pronuncia diferente. Uno aquí dice chores, pero pues es lo mismo, shorts. Pero lo pongo por ahí. Shorts. Que son, no sé, shorts. O, es decir, pantalones cortos. Ah, ya me toca correr eso. Cortos. Voy a quitar ese acá. Y no se alcanza a ver, ¿ve? Ahí. Listo. Pues ya una persona me lo dijo, ¿no? Entonces, ¿quién más? ¿Cómo así? ¿Nadie más? Ok, listo. Ok, I am wearing
blue jeans, white blouse with a red heart in the center and green sandals. Very good, very good. Uy, re bien. Sí, I like it. Aprobadísimo. Listo, ¿qué más? Súper bien. Aprobadísimo. Listo. Dice, I am wearing a red dress and gray jeans. Entonces, un vestido con unos jeans. Vestido rojo con unos jeans. ¿Sí? Con unos jeans gris. Si no estoy mal. ¡Ah! Hombre, yo le coloqué vestido y le coloqué jeans. Y un corazón rojo. En el centro con sandalias verdes. Sí. Dice, I am wearing a red dress and gray jeans. No, pues sí, dale. ¿Quién soy yo para decir cómo se viste la gente o no? No soy nadie, entonces sí. Que estoy tratando de hacer una imagen mental, ¿no? Pero pues bueno, no me hago ninguna imagen mental. Very good. ¿Quién más? Sí. ¿Nadie más? Ok. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Para explicarles una cosa más y ahí sí trabajamos en el texto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Está por acá. Entonces es algo que se llama WH questions, ¿sí? Como WH preguntas. Son todas las palabras que se utilizan para hacer preguntas. Esto tendrá un nombre en español, no sé cuál será, pero bueno. Esas palabras como qué, cuál, dónde, cuándo, por qué, quién, cuál, cómo, ¿sí? Ese tipo de palabras. Sino que en inglés todas empiezan con WH, excepto por how, ¿sí? Que está ahí metida, aunque no empiece por WH, solamente porque lo tiene, HW, pero bueno. Entonces tenemos what, que sería qué o cuál, where, que sería dónde, when, que sería cuándo, why, que es porque de pregunta, ¿sí? Es muy diferente al porqué de respuesta. Si yo digo, ¿por qué estás llorando? Porque estoy triste, ¿sí? Entonces, why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Y si yo respondo, porque estoy triste, sería because I'm sad. Sería el porqué de respuesta. Entonces, why, pregunta, because, cuando responde, ¿sí? Who sería quién, which cuando es cuál, es decir, cuando hay opciones de elegir. Me explico. Digamos que yo tengo dos lapiceros rojos en la mano, ¿sí? Y yo digo, ay, ¿cuál de los dos pinta mejor? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Este o este? Entonces, which one is better? ¿This one or this one? Which one? Which? ¿Sí? Que es muy diferente a cuál, o sea, es que significa lo mismo, pero este what es mucho más general. Ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Pues de todos los nombres que existen en el mundo, pues yo no te estoy dando a elegir unos cuantos nombres, ¿sí? De todos los nombres habidos y por haber en el mundo. Entonces, uy, perdón. Entonces te estoy preguntando, pues, ¿cuál es tu nombre? Es una
Pregunta muy general. Si yo pregunto, ¿cuál es tu cantante favorito? De todos los cantantes que existen, pues está como muy grande para ponerme, no sé, a decir which. A menos de que yo hubiera dicho, which one is better? Which one do you prefer? Es como, ¿cuál de los, o sea, a cuál prefieres? ¿Sí? Which one do you prefer? ¿A cuál prefieres? Entonces, bueno, ¿a cuál prefieres? Ahí pues uno dice, no, pues yo prefiero a Luis Miguel o a, yo qué sé, a Ricardo Montanero, yo, algo así, ¿sí? Y how, que así solito, how significa cómo. Si ustedes llegan a ver how much, how many, and how old, pues que eso lo vamos a trabajar de pronto la próxima o la que le sigue. Estos tres, how much, how many, and how old, significa cuántos, ¿sí? How much, how many, and how old. How often significa qué tan a menudo, ¿sí? Pero así solito, how significa cómo. Es como cuando yo les digo, hi, hello, how are you? How, cómo, are you? ¿Cómo están? ¿Sí? How are you? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Tenemos, what is your name? My name is Lady. ¿Sí? Mi nombre es Lady. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lady. How old are you? I'm 23 years old. ¿Sí? Tengo 23 años. Esto es lo que hablamos ayer, no, antier, de que la edad, recuerden que la edad es con el verbo to be. Como si yo estuviera diciendo yo soy 23 años, ¿sí? Entonces, I am 23 years old. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from United States of America, ¿sí? Yo vengo de los Estados Unidos. Entonces, I am from United States of America. What do you do? ¿A qué te dedicas? Bueno, eso es como unas preguntas o esas excepciones, de que no va a ser tan literal la traducción, ¿no? So, what do you do significa a qué te dedicas. So, what do you do? I am a teacher, ¿sí? Soy un docente. O una profesora, o un profesor, porque aplica para los dos, profesor o profesora. Entonces, I am a teacher, ¿sí? Te vamos a hacer esta. La primera no, pues porque no. Vamos a hacer estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer estas 7. Esto porque está así. Entonces, por ejemplo, number 8, en este caso, is your best friend. Es tu mejor amigo o tu mejor amiga, cualquiera de los dos. ¿Cuál de estas encajaría más si yo quiero preguntar sobre tu mejor amiga? ¿Sí? ¿Cuál es la cosa? Muchas veces, profe, pues es que se puede esta. Y alguien me dice, ay, profe, también se puede esta. Vale, hay muchas que se pueden, dos opciones. Hay una que siempre va a ser más cercana, ¿sí? Pero que si usted dice la otra forma, no significa que esté mal. Porque de todas maneras te vas a dar a entender. Y este va a ser uno de los casos. Entonces, is your best friend, ¿sí? Es tu mejor amigo. ¿Cuál de estas sería una opción para colocar ahí? Ahí sería who. Who, ok. ¿Quién es tu mejor amigo? Who, o otra opción, ¿cuál podría ser? Which. Which sería si le estoy dando a elegir. A mí me queda muy en el aire el which. Pero hay una parecida. What, más fácil. What? Yes. Si yo digo, what is your best friend? Es ¿cuál es tu mejor amigo? ¿Sí? Es muy general. Si yo digo, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Sí? De cualquiera, o sea, cualquiera de las dos está bien. Con cualquiera de las dos te vas a dar a entender. ¿Sí? Coloquemos, what is your best friend. Pero como dije, también, coloquemos por acá.
Listo. Is your email? ¿Es tu correo electrónico? ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Pues ahí también sería what, ¿no? Ay, qué easy. ¿Dónde me metí? Ya. What is your email? What is your email? ¿Sí? Good. Are you? Y yo respondo, I'm fine, thanks. ¿Qué podría ir aquí? Él dice, are you? Y yo respondo, estoy bien, gracias. I'm fine, thanks. Good. Very good. Ah. How are you? How? How are you? I'm fine, thanks. Dice, is your graduation next week? Aquí están hablando de tiempo. Entonces, ¿es tu graduación la próxima semana? ¿Cuál podría ser? Ahí sería ¿Perdón? when. When. Very good. When is your graduation next week? When? Is she crying because she is sad? Okay, yeah, that's sad. Why? Me paso tanto. Yeah. Why is she crying? Because she is sad. She is ¿Sí? sad. Good. Is your last name? Yo respondo González. What? 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 Yeah. What are you? What? What are you saying? Yo su What is apellido. tu- What is your last name? apellido? Very good. Acá suena como último nombre, ¿no? O nombre último. Pues en una traducción muy literal, sí. Muy literal. Pero Sí, muy pues literal de por sí sonaría es así. el apellido. Y la última. Is your favorite actor? Anthony Hopkins. What? Is your favorite actor? Anthony Hopkins. Very good. Very good. ¿Sí? Listo. Entonces ahora, pues porque ya eran las 8, entonces tengo que hacer voy a dejar de compartir. Y voy a hacer la lectura. Ok, no, el tiempo no me rinde. Aquí. Listo. ¿Cuál es la idea con esa lectura? Vamos a hacer lo mismo que hicimos el martes, ¿sí? Vamos a desglosar el texto. Vamos a sacar todos los que nosotros consideremos verbos. Y después, pues acá ya saqué el vocabulario de cuáles son los verbos, cuáles no son los verbos. Y el chancú. Los que sí son los verbos, los que no son los verbos y unas vainas que llaman verbos frasales. ¿Sí? Y aquí hay unas preguntas, perdón, que hay que responder más tarde. ¿Sí? Pero por ahora quiero que tratemos de sacar todos los verbos. Entonces, ¿cómo era que lo habíamos hecho la última vez? Que si aquí hay un pronombre o una persona, un sujeto del que estamos hablando, entonces si aquí dice Jack, o el pronombre que sea, la palabra que sigue yo puedo suponer que es un verbo, así yo no sepa qué signifique. ¿Sí? Que era lo mismo en español. Jack tenía hambre. Primero va el nombre, Jack, después va el verbo, tenía, es decir, la acción, tenía, y hungry, pues es
es el estado. Entonces, tenía hambre o estaba hambriento, ¿sí? Entonces, si dice he, listo, yo ya sé que he significa él. Entonces, él es una persona, ¿sí? Es un sujeto, es un pronombre personal. Si aquí dice he, yo no sé qué significa esto, pero yo puedo suponer que esto es un verbo. Entonces, walked, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, les voy a dar unos 3, 4 minutos para que saquen todo lo que ustedes consideran verbos, lean el texto, saquen todo lo que ustedes consideran verbos y pues empezamos lo mismo. Empezamos a subrayar las que sí, y luego con otro color las que no, luego con otro color las que faltan, ¿vale? Profe, una pregunta. Dime. Profe, pero ahí son los verbos, o sea, son las acciones que hay que sacar o es que, profe, es que no he logrado entender ahí. Sí, son las acciones, los verbos. Ah, ya, ok. Profe, ¿me escucha? Sí, dime. ¿Usted por qué deshabilita el chat? Yo no lo deshabilito, eso es un problema de la ¿qué? De como la No, aplicación. no, aquí aparece que el organizador del evento tiene deshabilitado el chat. No, yo no lo tengo deshabilitado. Hay personas que están participando por el chat y no, eso es raro, mira, con otras clases me ha pasado también, de que hay unas personas que sí, otras personas que no. Esto, pues, no le puedo encontrar como solución. Ha pasado también en otros, no sé por qué. Porque en este momento tengo otro chat con otro grupo y está funcionando normalmente. Estoy enviando mensajes común y corriente, pero con usted no deja enviar mensajes. Ah, no sé por qué. Pues yo no he hecho nada, ¿no? Pero no sé por qué.
Listo. Entonces, ¿cuáles son aquellas palabras que ustedes consideran verbos? Bueno, estaría walked, Ujú. turned, Ay, aquí. Turn, ok. cracked, Ok. Cracked, ok. está waited, Waited, ok. cooking, Cooking, ok. esta sí no sé cómo se pronuncia, dice stirred, stirred, pues no, Ah, stirred, ok. Stirred, ok. estaría loved, Loved, ok. estaría también looked, Looked, ok. dishwashing, Washed, ok. no, pero el que sigue, dice No, que dishwashing, sigue, dishwashing. Ah, dishwashing, ok, ok, dishwashing. Dishwasher. No, ya que pues ya me tocó dejar este. Finally, creo que es finally. Ok, finally. y estaría wipe, Ok, wiped. Y watch TV. Watched TV, ok. A ver, en el chat me dijeron placed. Sí, eso falta. Placed. Ok. Me dijeron placed, me dijeron heard, popped, placed. Ok. Entonces me dijeron placed, heard. Bueno, aquí otra vez se repite. Heard, heard, put, and placed otra vez. I popped. And popped. Y... ¿Dónde estoy? ¿Qué más? Thought. Okay, good. ¿Dónde estoy? Thought. Poner. Listo. ¿Dónde? ¿Hay algún otro? El verbo. No. Listo. Entonces, con rojo, con los que ustedes eligieron. Ay, ¿qué voy a hacer ya ahí, hombre? Now, with purple, voy a hacer los que faltan. ¿Sí? Ay, este no me habían dicho took out, ¿no? Bueno. Está bien. Took out, got out, cooked, ok, cooked. Ya había puesto bueno, ya lo había puesto, pero por alguna razón no me cambié el color.
Sat down. Ate. And where. Todo este texto está en pasado. Está en simple past. Entonces, bueno, wash otra vez. Sí, ya lo habíamos hecho. Washed and got. ¿Listo? Y ahorita, with. Let's do it with green. With color green. My green color. Voy a hacer las que no son verbos. Que no son mucho, la verdad. Dishwashing no es un verbo. And Es un finally presente, un tampoco. futuro. Dishwashing, aquí está hablando de que es un jabón de loza. ¿Sí? Que este es soap. Soap es un jabón. Entonces, y esto es como el lavar loza. Dishwashing es un jabón para lavar la loza. ¿Vale? Y finally es finalmente. Finalmente, pues, no es un verbo. ¿Listo? No, pero en general, muy bien. Very good. Muy bien. De hecho, sí, muy bien. Listo. Entonces, tenemos was, que es lo primero. Was viene del verbo to be, es decir, que el presente sería am, are, is, y el pasado es was, were. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Walked es el pasado de to walk, que es caminar. Got solito viene de to get, que es obtener. Took es de to take, es decir, de tomar, agarrar algo. Placed es de ubicar. Stove es una estufa. Turn, solito, significa girar. Pour significa derramar. Entonces él derramó aceite en el sartén, ¿sí? Cracked es romper. Entonces he cracked the eggs. ¿Sí? Él rompió los huevos. Stirred, to stir, es de mezclar, batir los huevos. Ay, esto porque está tan clarito. Listo. Waited viene de to wait, que es esperar. Heard viene de to hear, que es escuchar. Cooked viene de to cook, que es cocinar. Cooking también viene de cocinar, ¿sí? Popped, que es de explotar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ponen el aceite y el aceite empieza como a salpicar, como a saltar cuando ya está caliente, eso es cuando empieza a, pues, a explotar en este caso, ¿sí? To pop. Or, cuando estamos hablando de popcorn, es decir, de crispetas, que ustedes ponen ahí crispetas y todas esas crispetas empiezan como a, el maíz empieza a explotar y pues se convierte en crispeta. Bueno, esa es como ese tipo de explotar, ¿sí? Put sería de poner. Looked, que sería de mirar. Sat, que viene to sit, de sentar. Wooden es algo de madera. About es sobre. Ate viene de to eat, que es comer. With, que sería con. Washed, que viene de to wash, que es lavar. ¿Sí? Ahí decía que lavó los platos, o lavó el plato con jabón de loza. ¿Sí? Y aquí, dishwashing soap es un jabón de loza. Damp, por ahí están hablando de damp, es algo húmedo. Whipped es limpiar, ¿sí? You whipped. Table es una mesa. Watched es de to watch, es decir, de ver televisión. Entonces, en inglés hay algo que se llaman verbos frasales. Los verbos frasales son aquellos que cuando es un verbo al lado de una preposición, un verbo al lado de una preposición, entonces esa preposición le va a dar
Le va a dar algo diferente, le va a dar un significado diferente al verbo. ¿Me explico? Aquí yo les mostré que got es el pasado de to get y ese solito significa obtener, ¿sí? Pero cuando usted combina got con out, significa salir, o en este caso era sacar algo, ¿sí? Igual con took. Took viene, es el pasado de to take, que es algo de tomar, agarrar algo. Entonces, si yo digo I'm going to take something, es voy a agarrar, voy a tomar algo, ¿sí? Pero si dice took out, pues está en pasado, pero pues sí, sería voy a sacar algo. No lo voy a agarrar, lo voy a sacar, ¿sí? Thought, bueno, thought me había olvidado. Thought viene de to think, que significa pensar, ¿sí? Web down, hay unos verbos frasales que significan lo mismo que el verbo original, ¿sí? Yo la verdad no entiendo para qué les colocan la preposición, ¿no? Pero pues bueno. Por ejemplo, web significa limpiar. Es como pasar un trapo. En web down es como tal la acción de pasar el trapo, pero los dos significan limpiar, ¿sí? Loved viene to love, que es amar o encantar. ¿Sí? En español tenemos dos, dependiendo del contexto, porque son diferentes. En inglés es uno. Si yo digo I love you, I love my mom, por ejemplo, yo amo a mi mamá. I love my mom, yo amo a mi mamá. Pero si yo digo I love cooking, yo puedo estar diciendo me encanta cocinar. I love cooking, me encanta cocinar. O yo amo cocinar, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Pero yo no puedo decir me encanta, bueno, yo puedo decir que me encanta mi mamá, pero pues eso suena raro, ¿sí? Eso no suena bien. Entonces no. Sat aplica lo mismo de ahorita, que aquí decía sit. Sat viene de to sit, que es de sentar. En sat down también significa sentarse. ¿Sí? Es la misma vaina. En oil, que es aceite. Aquí me falta uno. Es de aquí, turn on. Turn solito significa girar. Pero si yo combino turn con on, si lo convierto en turn on, significa encender. Encender para todos los casos. ¿Sí? Yo estoy encendiendo una estufa. Bueno, aquí es encender el calor, la verdad. Estoy encendiendo la luz. Estoy encendiendo una fogata. Una persona se siente encendida. Pues se siente, bueno, yo creo que usted me entendieron. Entonces, perdón. Entonces, sí, encender en todos los aspectos. Entonces, solito, turn es girar y turn on es encender, ¿sí? Entonces, es como aprenderse como los verbos frasales más comunes, pero pues, dale, uno entiende, son muchos y hasta muchas veces para uno se complican porque es que, ay no, a veces cambian mucho, pero bueno. Entonces, teniendo en cuenta que ya se leyó el texto, ya se sacó unos verbos y eso, vamos a responder las preguntas. Number 1 dice, what food was cooked? A, pork, B, eggs, C, fish, or D, rice. Entonces, ¿qué comida fue cocinada? A, B, C, or D. ¿De qué comida estaban hablando en el texto? ¿Alguien se acuerda qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo? De los huevos, ¿no era? Ya. ¿Cómo se dice huevos? Eggs. Very good. Eggs. So, respuesta correcta, eggs. Entonces, ¿dónde? Where did Jack eat the eggs? ¿Dónde se comió los huevos? A, B, C o D. ¿Dónde los comió? ¿Alguien se acuerda?
Si no estoy mal, era un typo. Very good. Por ahí también estoy viendo el chat. Very good. At the dining room table. ¿Sí? A ver, un momentito. Entonces decían que estaba haciendo huevos, ¿no? Entonces aquí lo único que habla. Entonces, profe, pues yo ¿cómo hace eso? Uno lo hace por descarte, ¿sí? Por ejemplo, en el texto solo hablan de huevos. Ahí no hablan ni de pork, ni rice, ni no sé qué era lo otro. De fish. Ahí solamente hablan de huevos, entonces pues uno puede suponer pues que estaba cocinando huevos, ¿sí? Número 1. Número 2. Dice ¿dónde? Entonces, aquí pues él está explicando cómo está haciendo los huevos. Entonces, que los sacó, que los ubicó, que encendió eso, que puso aceite, que esperó, que se cocinó. Listo. Entonces dice, Jack put the eggs on a plate. Los puso en un plato. Y placed, él ubicó, the plate on the dining room table. En el comedor. ¿Sí? Entonces, dining room table. ¿Sí? How long did the eggs cook? ¿Cuánto tiempo se demoraron los huevos en cocinarse? 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes, or 2 minutes? Entonces, muchas veces si aquí aparecen números, arriba va a aparecer en letras, o viceversa. Entonces, ¿cuánto demoró? No, me perdí, pero porque estaba Two ocupado. minutes. 2 minutes. ¿Perdón? 2 minutes. 2 minutos. Very good. 2 minutos. Se demoró 2 minutos. Abajo está en letras. Ve, abajo está en números, perdón. Pero aquí, pues, entonces toca buscarlo en letras. He waited while the eggs cooked. They cooked for 2 minutes. Profe, pues, ¿cómo vas a ver? Listo. Digamos que, pues, muchas veces uno le pierde, pues, cuando los textos son muy grandes, pues, entonces busquen palabras claves. ¿Cuál era la palabra clave que estaba en las opciones? Minutos. Entonces, uno aquí lo único que hace es buscar minutos. Dele minuto, 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 minutos. Y la única parte donde dice minutos es acá. Es cooked for 2 minutes. ¿Sí? Sí, ya. 2 minutes. What was the chair made of? Pregunto yo, ¿cuál podría ser una palabra clave en esa pregunta? ¿De quién me están hablando ahí? ¿O qué creen ustedes que puede ser una palabra clave? La silla, the chair. Dale, uno dice, profe, pero yo cómo sé que va a ser una palabra clave si yo ni siquiera sé qué significa. ¿Sí? Entonces es buscar estas mismas palabras en el texto. ¿Sí? Entonces uno dice, ah, bueno, chair. Yo me acordé que por ahí decía chair, no sé qué es, pero yo me acordé que por ahí decía chair. Entonces uno busca. Y uno busca chair, 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 chair. Y uno dice team, chair. Es el único pedazo donde dice chair. ¿Sí? Y aquí me dan 4 opciones. Wood, stone, we don't know, metal. Al ladito de chair aparece wooden. ¿Sí? Entonces yo por descarte, yo puedo suponer que chair, y esta es la respuesta correcta. ¿Sí? What was the chair made of? ¿De qué estaba hecho la silla? Estaba hecho de madera, wood. ¿Sí? Es buscar esas mismas palabras que están en las preguntas, bueno, en las opciones, en el texto. ¿Sí? Este no, porque este es otro tipo de pregunta. Este es Jack cooked in a skillet.
What is another word for skills? Entonces, ya cocinan un skills. Eso es un sartén. ¿Cuál es otra palabra para decir sartén? De hecho, en el texto está. Está lo último. Depend, ¿sí? El pan no es un pan. Depend es un sartén, ¿sí? Sartén. Exacto. Entonces, si arriba, por ejemplo, aquí decía skilled, y aquí mismo en el texto me está diciendo abajo pan, pues yo por descarte, yo puedo decir que era el depend, ¿sí? Porque ahí no están hablando de oven, ni de microwave, ni de slow cooker. Los que están en el texto son este y este, entonces yo puedo deducir de que esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Y cualquiera de los dos es un sartén. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es explicar el taller. Perdón, yo dejo de compartir. Para entonces, ¿dónde está? Listo. Espero que cargue. Listo. Entonces, ¿cuál es el taller? Taller, pues, es de lo que vimos hoy. No todo, pero la gran parte, la gran mayoría. Entonces, la idea es... Me colaboran con el micrófono y me perdió lo que iba a decir. Gracias. Entonces dice, primero dice presente continuo, ¿sí? Como lo que vimos hoy. Entonces son 4 preguntas, bueno, 4 preguntas no, son 4 oraciones que hay que convertir en presente continuo, ¿sí? Recuerden que en el presente continuo el verbo auxiliar es el verbo to be, es decir, am, are, is, dependiendo del contexto. Y el verbo principal termina en ing, ¿sí? Y es en ing. Si aparece not, pues hay que hacerlo negativo. Si aparece este signo de interrogación, hay que hacerlo en forma de pregunta, ¿sí? Es decir, negativo, positivo, o no, afirmativo, interrogativo y otra vez afirmativo. ¿Sí? Ay, ¿qué hice? Number 2. Dice lo que es what, ¿cómo es? Me perdí, ya. WH questions, lo que vimos ahorita. Entonces, lo de arriba, la primera oración es la pregunta y la segunda suele ser la respuesta, ¿sí? Entonces, recuerdan que the WH questions son what, where, when, how, which, me falta why, ¿sí? Esos son las WH questions, básicamente. ¿Sí? Entonces hay que colocarlos dependiendo de la pregunta, de la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí dice, are you excited? Y entonces aquí me dice, because I have a birthday today. Entonces, si nosotros habíamos dicho que este significaba porqué de respuesta, eso quiere decir que arriba debe ir el porqué de pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el porqué de pregunta? Pues ya lo saben, supongo. ¿Sí? Entonces dice, are you today? I'm fine, thank you. Entonces estoy bien, gracias. Entonces, ¿cuál de estas iría aquí? Dice, is your coat? ¿Es tu abrigo? In the bedroom, ¿sí? En la habitación, en el cuarto. Entonces está hablando de un espacio.
Si está hablando de un espacio, probablemente esté hablando de dónde. ¿Sí? Y así sucesivamente. Con 6. Pues son los de these, that, these and those, que fue lo que vimos que tenía la manito. Que si la manito había un espacio, pues si estaba lejos o si estaba cerca. ¿Sí? Entonces, si tiene la flechita cortica, pues está cerca, y si tiene la flechita lejos, pues, o pues largo, es porque está lejos, básicamente. Entonces, recuerden colocar cuál es this, cuál es that, this and those. ¿Sí? Normalmente es uno para cada uno. Y sigue una comprensión de lectura, ¿sí? Entonces, a reading comprehension. Es a multiple choice. Son preguntas de opción múltiple con única respuesta. Entonces, ¿cómo se puede hacer acá? Es hacerlo por descarte. Entonces aquí, eso suele ir por orden, ¿sí? Entonces dice, what is there near Clarkson? Entonces aquí dice Clarkson, uno dice, listo, Clarkson. Y aquí dice mountains, sea and river. Montañas, el mar y el río, ¿sí? Pero supongamos pues que yo no sé qué significa ninguno de los tres. Entonces, yo lo hago por descarte. Entonces aquí está hablando de Clarkson, como suele ir en orden, y está hablando de mountains, sea and river. Entonces yo vengo donde empieza el texto y empiezo a leer. Clarkson is a large town. Te empiezo a buscar alguna de las tres opciones que está abajo. Yo no empiezo a buscar cualquiera de las tres opciones. It has more than 50,000 people living there. It's next to a large river. Entonces uno por descarte, uno puede decir que river es la respuesta correcta. ¿Sí? Y pues así con el resto de las oraciones, de las preguntas. Y son 5. ¿Sí? Si ustedes quieren, pues hacen lo mismo. Sacan el listado de preguntas, no, de verbos, pues para tener vocabulario. Y pues lo anotan. ¿Sí? Los verbos ayudan mucho para poder entender los textos. ¿Sí? Y pues nada, muchachos, eso es todo. Ya son las 8:31, entonces pues, thank you very much. See you on Tuesday. Nos veo el martes. Y nada, thank you, bye bye. Thank you. Igualmente, que tengan una buena noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego, perdón. Hasta luego. Solamente